El clérigo en pena. Cuentan que por los años de 1712 se empezó a comentar entre la gente de la ciudad que frente a la reja del cementerio de la iglesia salía noche a noche, a la hora en la que se aparecen las almas en pena y los fantasmas, un clérigo quien, al pasar por los charcos de agua en la calle, tenía que levantarse la sotana. Al hacerlo, mostraba unas secas y amarillas canillas que parecían más propias de un esqueleto que de un ser vivo. Aseguran las malas lenguas que se trataba de un sacerdote jesuita que murió renegado a nuestro Señor. Unas más decían que era un devoto sacerdote que vivió más de 30 años en esa calle y que murió sin dejar arreglados sus negocios. Y por fin, no faltó quien aseguraba que en vida fue un rico benedictino que vivía en pena para decidir a quién le heredaba su fortuna. A tal punto llegó el temor de la gente por todas estas afirmaciones que muchas veces los serenos recogían de la calle a mujeres desmayadas, las que se habían quedado sin sentido al encontrarse de frente con el alma en pena. El virrey de la Nueva España, don Fernando de Alecastre, Noroña y Silva, duque de Linares, al enterarse de los acontecimientos de la calle de Jesús María, ordenó una serie de medidas con el objeto de darle fin a todas estas habladurías y dispuso que se apostasen 2 capitanes valientes en las respectivas esquinas de las calles en las cuales sucedían los hechos que ya hemos relatado, con el fin de averiguar de una vez por todas quién era ese clérigo, que cuando se aparecía producía tanto miedo entre la población y en caso de ser visto, ordenó que se le aprehendiera en el acto, para que fuera llevado a su presencia de inmediato. Pasaron algunos días y no había ninguna novedad al respecto, hasta que un día por la mañana solicitó audiencia ante el virrey un humilde sacerdote de la Orden de San Diego, de nombre Jesús Ledesma. Y después de mucha insistencia para que lo recibiera el duque de Linares, por fin lo llevaron ante su presencia, y al presentarse, le comunicó al virrey que él era la persona a quien tomaban por fantasma los habitantes de la calle de Jesús María. Resulta que el clérigo años antes había perdido las 2 piernas por causa de la gangrena, y por esa razón tenía la necesidad de andar sobre zancos. Él acostumbraba a visitar a sus familiares por la noche, y como habitaba en la primera casa de la calle, los vecinos lo habían tomado por un alma en pena, y por ello todos le huían, y más de alguna ocasión, hasta le habían disparado con unos trabucos, y que gracias a Dios, no le había dado en ninguna parte del cuerpo. El virrey, al enterarse lo sucedido, ordenó que por medio de los pregoneros se le hiciera saber a los habitantes de la calle de Jesús María que aquella persona que tomaba por fantasma en realidad no lo era. Los moradores, en un principio un poco incrédulos, salían a la calle a cerciorarse si era verdad lo que se decía, y trataron con mayor respeto al lego de la Orden de San Diego, que todas las noches asistían con su familia a merendar. El callejón de la danza. Esta callecita, ubicada junto al mercado de la Merced, durante muchos años fue conocida como el Callejón de la Danza o la Cueva de los Nahuales. En los tiempos antiguos de la Nueva España, la gente tenía un gran pavor de acercarse a esta zona apartada de la ciudad, pues ahí sucedían cosas que les ponían los pelos de punta, y aquellos que se tomaban algunas copas de fino brandy para infundirse valor y pasar por esta calleja, les podía costar hasta la vida. En este lugar se dice que lleva a cabo una serie de danzas, al decir de la gente, infernales, que eran ejecutadas por espíritus maléficos en torno a una hoguera que se levantaba exactamente a la mitad del callejón. Esta fiesta mágica era organizada por los nahuales y brujas con caras desagradables y desfiguradas, que en ocasiones tomaban gestos diabólicos y lanzaban al aire gritos desgarradores. Se cubrirían el cuerpo con plumas y acostumbraban a llevar las uñas largas y encorvadas.
Al decir de los testigos, los gritos y lamentos que ahí se escuchaban eran terribles, y los que los oían vivían llenos de horror, pues el asunto no nada más quedaba ahí, sino que los espectros de los nahuales entraban a las casas para robarse a los niños, quienes desaparecían de sus cunas sin que nadie lo pudiera evitar. Imaginemos el grito de las madres que veían perdidas a sus criaturas, pidiéndole a las autoridades que encontraran a sus pequeños, y es que lo terrible de todo esto es que nadie veía a los espectros que cometían tales infamias. Cuenta la leyenda que un joven soldado del cuerpo de caballería del virrey, de aproximadamente unos 20 años de edad, de nombre Sebastián de Vivar, quien además era valiente como nadie y tenía una sed terrible por las aventuras extrañas, se puso a investigar la razón por la cual desaparecían los niños. Nada detuvo a este esforzado militar, ni los consejos del sabio párroco de la capilla cercana, quien le aconsejaba que no lo hiciera, sino que por el contrario, le despertó al joven soldado un deseo de solucionar este asunto de una vez por todas. Una negra e invernal noche, fría y con neblina, fue aprovechada por Sebastián, quien envuelto en su capa, acompañado de un par de buenas pistolas colgadas de su cintura y portado en sus manos un arcabuz, se encomendó a Dios y se dirigió a la cueva de los nahuales. Para darse valor, se echó 2 copas de buen brandy a fin de quitarse el miedo. Se desplazó sigilosamente por los muros de las casas cercanas al callejón y pegándose lo más que pudo a la pared, se aproximó al sitio de la danza, cuando se encontraba en su apogeo. Se percató de que no había ningún fantasma ni cosas parecidas, sino que vio a un grupo de hombres y mujeres pintorrajeados. En sus rostros tenían puestas unas caretas espantosas con plumas en la cabeza. Los individuos se encontraban en un estado de borrachera total. Saltaban y daban gritos espantosos junto a las llamaradas que producía la fogata. Envalentonado, Sebastián brincó como una fiera salvaje, sin temor a nada, y de un salto cayó en el centro de esa ceremonia infernal. En el momento en el que tocó el suelo, se golpeó su arcabuz con el piso y se le escapó un tiro de susto a los ahí presentes. Situación que aprovechó Sebastián para propinarle una fuerte bofetada a uno de los danzantes. De inmediato el joven valiente comenzó a gritar: «Venid a mí, arcabuceros, llegad en mi ayuda que los he cogido presos». Curiosamente, aunque el valeroso Sebastián en un principio había asistido solo a este encuentro, en el momento en el que comenzó a gritar, llegaron en su auxilio un grupo de soldados que hacían su ronda nocturna. Hasta los vecinos del barrio decidieron apoyarlo y se comprobó que no había nada del otro mundo. Todos unidos se fueron sobre los danzantes, quienes resultaron ser seres humanos de carne y hueso como todos. Ya cogidos presos, fueron llevados a los calabozos de Santo Oficio, y ahí se dispuso a hacer la investigación de los casos de los niños desaparecidos. Se dio la orden de registrar las casas de los maleantes y encontraron a los niños robados, cubiertos con harapos y muertos de hambre. Estos tipos les enseñaban a pedir limosnas en las calles, explotando el sentimiento de compasión de la gente. Por estos hechos que hemos relatado, se le llamó por muchos años a esta calle el Callejón de los Danzantes. Los fantasmas de Lecumberri. El tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri es, sin lugar a dudas, el más siniestro de los edificios que se encuentran en la delegación Venustiano Carranza. El edificio de Lecumberri fungió durante muchos años como penitenciaría, y hoy luce remozado y transformado en la sede del Archivo General de la Nación. No obstante, todos los esfuerzos por darle una nueva cara y una utilidad a esta construcción, la sociedad en general y, sobre todo, la gente que tuvo relación directa con este funesto sitio, no pueden olvidar fácilmente los terribles sucesos que se dieron ahí. Escenario de terribles historias en la vida criminal del país, Lecumberri fue utilizado incluso como locación de muchas películas. Recordamos a Pepe el Toro tratando de salvar su vida dentro de la Pando.
Muchas personas han comentado que en el interior de la prisión aún se pueden percibir sensaciones desagradables, debido quizás al sufrimiento de los miles de prisioneros que purgaron condenas infrahumanas en este terrible encierro. Numerosos vecinos de la zona evitan pasar frente a sus puertas, ya que, se dice, todavía pueden escucharse los lamentos de los desdichados, el grito de los celadores al pasar lista y el ruido de los presos más pobres haciendo limpieza. Según los vecinos del Rumbo, a veces se oye incluso el toque marcial de la banda de guerra de los presos, y las cornetas y tambores ponen una nota espeluznante en la negrura de la noche, sobre todo si hay luna llena. Y dicen que también, de vez en cuando, se escucha algo como ulular de las sirenas de la torre de vigilancia, cuando se anunciaba la fuga de un preso o un macabro tableto de las ametralladoras al ejecutar al preso prófugo. Así pues, el funesto edificio de Lecumberri sigue siendo noticia. Igual que en aquellos tiempos, cuando el hacinamiento de los presos y la corrupción provocaba constantes tragedias en su interior. Quizás muchos de los lamentos que dicen oír por la noche son de todos los infelices que padecieron en las Bartolinas o celdas de castigo, o de los que fueron asesinados a la sombra de la noche. ¿Cuántos inocentes vieron despedazadas sus vidas tras esos aterradores muros? ¿Cuántos familiares sufrirían y romperían en llanto ante la impotencia de liberar a los suyos? ¿Cuántos presenciarían resignados el momento en que la justicia les arrebataba a sus seres queridos? No se sabe. Lo cierto es que muy fácil se quedan atrapadas escenas de terror y muerte entre las partículas de la atmósfera, como proyecciones de cine condenados a repetir su trágico suceso durante cientos de años. Imágenes escalofriantes y sonidos espeluznantes quedarán suspendidos en el tiempo, alimentándose cada vez más de la energía y el miedo de aquellos que los atestiguan, casi en cualquier lugar que tengan antecedentes violentos, y con mayor razón en ese palacio negro, mudo testigo de los más inimaginables horrores.